Hi, What's up? good you? I'm okay. How about you? I'm good. Where are you from? Originally from Korea, but right now I live in Gringolandia. Gringolandia. You speak Spanish? Yeah, yeah. I speak a bit. Wait, is that Chilean flag back there? Yes, Why do you have a Chilean flag? because I went to Chile. Are you recording? No. Yeah, I know it. I know you're ¿Cómo está ahí, recording. huevo? No, ¿me estás viviendo? ¿Habla español? No. No tanto. Sí. Yo vi unos videos de vos, Ajá. pero habláis perfecto. Pero Habláis tú, mucho pero tú más. hablas bien. Porque ahora estoy aprendiendo, hablo un poco de español y portugués también, pero también estoy aprendiendo turco y árabe. Turco y Y mi árabe. cabeza, mi cabeza no funciona ahora. Obvio, la Mi cagaste. cabeza no funciona. Demasiado, demasiado. Me encantaría escuchar tus pensamientos en la filosofía del aprender los idiomas. Es que no es filosofía, hermano. Solamente estaba aburrido nomás. No es filosofía. No es filosofía. ¿Aprendiste el chileno Culiao. tan fácilmente? ¿Cómo? La realidad es que me encantaría hablar como un chileno, Como un chileno, pero buena. es mi sueño, pero es que el argentino es mucho más fácil que el Obvio, chileno. obvio. Mi amiga francesa me dijo que el chileno es más difícil que el árabe. Es otra cosa, es otro mundo, otro mundo. Oye, pero Eh, hablas como argentino. O sea, aprendiste el español argentino. no, es que nunca lo estudié en serio. Es que me encanta la música argentina, la Ya, música folclórica de Argentina, pero Chile también, porque me ya. encanta Violeta Parra y Víctor Jara. Y, Oh, mira tú. y, Ya. Víctor y- y Jara, son, buena. y son mis ídolos. A ver, ¿tú puedes Em, tocar? Víctor Jara. A sí, ver. Ya. eso. Dale nomás. Ya se va para los cielos ese querido anhelito a rogar por sus abuelos, por sus padres de hermanitos. Cuando se muere la carne, la hemos buscado. ¡Wow! Es que sí, Espera, espera, pero ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Porque lo hablas súper bien. un año o dos. No, la cago. ¿Un año o No, dos? sí, es que ya te dije, boludo. Buena, no es argentino culiao este. Soy coreano, abuelo. Eso, muy bien. Acá en Gringolandia puedes encontrar tanto latinos. Claro, o sea, de toda parte del mundo, toda parte, todo latino existe. Es mucho más fácil aprender español acá Claro, o sea, que como en Indonesia. Y cada esquina hay latino. Claro. sí. Pero Ah, en el sur de Filadelfia, hay muchos mexicanos, muchos obvio, indonesios también. Y mucha me encanta indonesia. la comida indonesia. Claro, ¿y cuál te Como gusta más? ¿Cuál te gusta más? Eh, ¿Rendang eh, por ejemplo, Otempe, o ¿sí? tempe? Sí, Sí. buena. Voy a mostrarte mis camisetas. Oh. Tengo dos. ¡Guau! Mira Una de tú, buena. Palestino Tino Tino, aguante Tino Tino. y una camiseta vintage de Palestino. Ese es como el antiguo, ¿no? Creo Camiseta. que Sí, la es polar de antigua. 2000. Pero Mira. tengo más camisetas. Este Ferro de Argentina. Ah, Es una ya. camiseta antigua también. Ok. Eh, todo, Ah, todas originales. ya. Y es una camiseta Algería. argelina. Argelina. ¡Wow! Sí, ¿Te gusta coleccionar, hermano? sí. Ya, pero Sí, ¿cuántos sí. idiomas hablas tú? Bueno, mi primer idioma es coreano, obvio, y Ajá. el segundo inglés y español, un poquito es portugués Poquín y, portugués. hablo un poco de turco y árabe, Ok. pero
son muy básicos ahora. Pero Eh, ¿cuántos años tenés? 29. ¿Y vos? 29. Te ves súper joven. Sí. Bueno, típico asiático. Yo tengo 27. Ah, wow. Eres Claro. muy joven. Bueno, somos. ¿Y vives ahora con tu familia Sí, o con mi familia. Estoy en Indonesia ahora. tus papás? Qué bueno. ¿En qué trabajo? Vender lubricantes. Ah, pero lubricante, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Es necesario? El mundo necesita lubricante. Ah, ese tipo de lubricante. Ok, ok, No, pero ok. lubricantes para el auto. Ah, ¿Te caíste? mi cabeza no funciona. Pero Ay, te lo juro. ay, chino culeado. Mira, escuché que mucha gente en Chile ama al K-pop. Demasiado. Si tú digas en Chile, tú eres coreano, te van a comer con papa frita. Con mayonesa y mostaza. Me encantaría conocerte cuando viste Indonesia. No, Eh, venga nomás. Mira, yo también me encantaría aprender coreano algún sí, día, así que podemos hacer como un amigo de intercambio de idioma, amigo. sí, vamos. Puedo enseñarte coreano y puedes enseñarme chileno. Chileno, sí, démosle. No Bueno, soy indonesio, soy chileno. ya, pero la cosa es que tengo que admitir igual que ahora estoy aprendiendo japonés. Japonés primero. No, colonizadores, colonizadores. No. Puta la wea, no, continuare. No, estoy bromeando. Sí, No. pero, o sea, entre China, Corea, Japón, tiene como ese rivalidad. Sí. ¿Eh? No, es por naturalmente, es Claro, por por la el país historia, vecino. historia política con el Claro. imperialismo y colonialismo de Japón, pero bueno, Bueno, ya era. sí, me encantaría conocerte, Obvio, realmente, obvio. Cuando tú algún vengas día. para acá, mira, ¿cuál es tu Instagram? Sí, te seguía ahora, where is my PhD? Pero Mira, qué tengo que loco. ir porque Claro, necesito dormir para trabajar en ya. la mañana, ¿Y qué pero horas son ahí? nada. ¿Qué tiene? Te estoy preguntando nomás. 11, chúpale entonces, Coreano conche tu culiao es madre. fiel. Pelotudo, qué pelotudo. No, coreano vivo, güey. No. Mira, muchísimas gracias. Fue Gracias a un ti, gran Joyoli. placer. Dale. Buenas noches. Buenas Buen noches, día. hermano. Bye. Bye, Chao. chao. Hola, Hola, ¿de dónde eres? sono da Indonesia. Come va? ¿Indonesia? No, come va? Sì, come va? Tutto bene? Tutto bene, sì. Hablas, parli italiano? Sì, hablo italiano. Parla. Possiamo parlare italiano o spagnolo? Sì. Lo que Italiano. lo que quieres tú. Lo che chiedi, quiero italiano. Di dove sei? Italia? Sì, ma dove? Cioè, la città. Ah, Ci sono tante città. Milano. Come fai a sapere l'italiano? L'ho imparato E dove? sull'internet, Ah, da solo. figo. Hai un consiglio per qualcuno che vuole imparare una lingua nuova? Quale lingua tu stai imparando adesso? E volevo imparare il coreano, Coreano? Bene. però è molto, molto difficile. Perché ti piace la lingua? Perché ti piace K-drama? Qual è la ragione? Mi piace la lingua Ok, e poi ascolto anche molta musica ok. coreana. Capito. Cioè, ciò che tu hai bisogno di fare è imparare la grammatica basica Mm? e dopo imparare vocabolario. Ciò che tu hai bisogno è imparare, diciamo, 100 vocabolari più usato in coreano. Diresti che tipo guardare video in coreano con i Esatto. sottotitoli è utile. Esattamente. Ma sai altre lingue? Español. ¿Tú hablas español, no? Poquito. Poquito. Solo porque es muy similar Es muy sim- al italiano.
Il Però- mio italiano non è molto buono adesso perché fa molto tempo che non parlo italiano, quindi Ma mi sembra molto buono il tuo livello comunque. grazie mille. Perché capisci tutto quello che dico, Capisco meglio che parlare. però comunque non hai un accento troppo forte da non italiano. Ah, vero? Cioè sento che non sei italiano, Mhm. però all'inizio, quando hai iniziato a parlare, potevi anche tranquillamente essere qualcuno che ha vissuto in Italia. Solo all'inizio, dopo, dopo no. Da quanto tempo studi italiano? Italiano da credo che 3 anni, ma Ok. diciamo come ho imparato l'italiano il primo anno, full, tutto, e dopo Mm. soltanto guardare la serie TV, il film, ascoltare la Sì. musica, quindi non praticare molto. Ok, ma hai una tipo livello B1, B2? Non so, la verità non so qual è il livello che io ho adesso, ma per me ciò che è importante è posso parlare, posso comunicare in italiano e basta. Ma sicuramente sei almeno B1, Magari? che B1 E tu parli altre lingue, magari? è l'inglese. E come ti chiami, fra? Patrick, tu? Sony, Piacere. un piacere. E altre lingue diverse invece? Portoghese, francese, tedesco. Wow. E Le come... lingue invece no, dell'Asia dico, magari non indonesiano. Boh, parlo indonesiano, ovviamente. E in Indonesia ci sono tante lingue. Abbiamo 700 lingue. No. E quindi io parlo 2 di quelle 700 lingue. E anche adesso sto imparando il giapponese. Ma impari le lingue per passione o anche per Sì. lavoro? Per hobby, diciamo. Mi piace imparare la lingua. Perché mi hanno suggerito adesso che sei uno youtuber. Ah, tu stai facendo un streaming? Sì, sono su Discord. Ah, ho un canale di YouTube. Ah, ok. Andrò a vedere dopo. Un piacere parlare con te, Patrick. Assolutamente, è stato un piacere. Grazie mille, Quindi, Fra. grazie a te. Ok, ciao Patrick. Buona Ciao. giornata. Hello, how are you? Good, and you? What's your name? Geraldine. Well, What is your name? Sonny. Oh, Sonny, do you speak Spanish? Un poquito nomás. Where are you from? Pero, where are you from? Indonesia. What are you doing in this application? Practice languages. Oh, What about you? I'm not sure it's because I'm bored. You bored and then you enter Ome TV. ¿Qué? Estás aburrida y Ah, luego por I eso don't- como entras a Ome TV. Ah, estoy aburrida, sí. Tu español es bueno. I'm learning Spanish. Pareces natural, latino. ¿Sí? ¿Lo achunté? Latino, Sí, pero lo achunté bien en español. sí. ¿A qué países has viajado? Chile, Brasil. ¿Y tú? ¿Cuántos países? Chile. Chile. Ah, fuiste a Chile. ¿No eres chileno? ¿Cómo que chileno? O sea, tienes el acento. Bueno, fui a Chile. Bueno, ¿y qué tal tu experiencia por OMTV? Fome. Oh, Fome. ¿Tú sabes fome o no? Fome. no. ¿Cómo que no sabes fome? ¿Es español? Fome. Sí, aburrido. Eso. Tan chileno está. Para mí que eres chileno. Y yo te caí mal, creo, porque me río de todo. No, yo no tengo problema con una persona reírse de todo. ¿Te gustan los chilenos? No, ¿Por qué? ¿Te caen mal los chilenos? no sé, no me interesa. ¿Y por qué? ¿Qué razón? Es que no he conocido a ningún chileno tampoco. O sea, cuando fuiste a Chile, eso, Pero fui con mis amigas. ¿qué piensas tú sobre los chilenos? No sé, o sea, normal, ¿no? Pero siempre hay como que esa rivalidad o como que los chilenos, pues, con Perú no se llevan. ¿Y por qué? Por un tema de historia. Pero en Chile hay muchos peruanos y de lo que yo veía, los chilenos como aman a los peruanos. Sí, pero, o sea, no todos es así, pues. Ah, o sea, es como un amor que solamente Chile a Perú, pero Perú no aman a los chilenos.
Es viceversa. O sea, ¿cómo? O sea, yo te dije que los chilenos aman peruanos, pero tú dijiste que los peruanos no se No, llevan bien. no todos los chilenos, no todos los chilenos, porque los chilenos dicen que los peruanos son como palomas y cosas así. ¿Qué tiene con comer paloma? Es rico. Yo como paloma. Pero para nosotros es un insulto, pues, ¿Pero usted come paloma o no? ¿no? ¿Y por qué? ¿Me siente como ofendido Solo por eso? porque hay muchas palomas. Ya, es bueno. O sea, yo comería paloma 24/7. No, pues y aparte que Chile le ha robado tantas cosas a Perú. ¿Y qué robaron? En historia, pues la guerra del Pacífico y todo eso. Eso, esa parte de Arica en sí es de Perú, pues. Ya, pero lo dijiste tú. Ya, pero la cosa es esa, o sea, de que... O sea, no es que odie a los chilenos, solamente que tal vez no he tenido la oportunidad de conocer a alguno y como entablar comunicación con alguien. Ya, pero déjame preguntarte una cosa. O sea, fue una guerra, ¿cierto? Ujú, Y en la guerra hay gente que pierde y hay gente que gana. ujú. Entonces, como, bueno, en ese momento, como Chile ganó, así que ganó Arica. Pero o sea, desde ahí quedan las rencillas. Queda como el rencor. Como Sí, igual es, o sea, Arica, diferentes países no prefieren a Chile. o sea, Hay muchos países que no prefieren a Chile, pues. ¿qué prefieren? Estamos hablando aquí. O sea, por ejemplo, si hay que Para apoyar viajar. entre Argentina con Chile, prefieren apoyar a Argentina. Ah, O prefieren apoyar a Perú en vez que a Chile. O sea, los chilenos son odiados son odiados. en varias partes de los países. Mira, no me Ok. cabe en la cabeza si son odiados, por qué llegaron muchos venezolanos, peruanos, colombianos a Chile. Por las oportunidades que tal vez hay allá, pues. Entonces no son odiados. O sea, no todo el Perú odia a Chile. Hay una gran mayoría que odia. Entonces, espera, déjame entender. O que Entonces, hay un resentimiento. O sea, ya, pero déjame entender. Entonces, son odiados, pero la verdad, Chile, todo este tiempo recibieron inmigrantes, o sea, como esos inmigrantes, esas personas, como están aprovechando Chile. Mientras como en el fondo, igual como hoy en Chile. Así que es el país que ha aprovechado. sí, pues, o sea, pero como te digo, es mi opinión. O sea, odias a Chile. Como no te No, gusta, no, o sea, no es que odio, solamente que no sé. no te caen bien los chilenos. No, está bien, o sea, yo no tengo problema. No te gusta Chile por la razón historia, toda esa cuestión, está bien. ¿Por qué hablamos de esto? O sea, yo estaba preguntando sobre qué estudiaste y luego al final llegamos hasta acá. Es que tu acento de chileno, pues. O sea, por mi acento chileno. Me dio curiosidad saber Hombre. si eres chileno. Ya, o sea, te dio curiosidad, pero ¿por qué llegamos hasta el punto que estamos hablando sobre la guerra y resentimiento? Porque por todo lo que hicieron, toda la desgracia que hicieron acá en mi país, ¿Sí? aparte nos robaron todo, todo quieren apoderarse, que el ceviche es chileno, que el pisco es chileno, todo es chileno. ¿Pero quién dice ese bicho es chileno? Ellos mismos dicen, pues, los chilenos. O sea, nunca... Tú porque has vivido en Chile defiendes a Chile, pues. No, Pero cuando veas en Perú vas a entender. No, la cosa es que nunca he escuchado esa parte que los chilenos dicen que ese fiche es chileno. Nunca lo he escuchado. El pisco sí. Pisco Todo, sí. para ellos todo es chileno ya. Hasta Machu Picchu es chileno. ¿Y por qué te picó? ¿Qué hice yo? Yo soy indonesio, ni siquiera soy chileno. ¿Y por qué te picó? Yo no hice nada. Yo solamente existir. Porque parece que estuvieras a favor de Chile, pues. ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué tiene? Yo fui a Chile, me quedé 5 meses, estaba feliz ahí. Ya, no. O sea, Ya, yo también ya, yo fui acabó a... Chile, Mira, ya. ya. Ahora la pregunta. Ya, Ah, te caen mal los chilenos, no te gusta Chile por la historia, apoyas más a Argentina de hecho. ¿Por qué fuiste a Santiago? por estudios. Y fuiste Tenía un taller que se va para una práctica. Lastimosamente lo hicieron en Chile. Hashtag humor. solamente existía en Chile ese curso, ese taller. Si no hubiera existido Chile, no vas a hacer medicina, amiga. Ya, amiga. Pero somos amigos. Yo soy de Indonesia. Pero tienes tu acento chileno, ¿no? ¿Pero qué tiene, pu? O sea,
O sea, si Es si que yo hablara, pareciera que estoy hablando como un chileno. si yo hablara como un argentino, boludo, ¿está bien con vos? Ya es solamente broma. Ya, confiesa, eres chileno, ¿no? Yo no soy chileno, mira, yo fui a Chile y ya está. Pero ¿por qué hablas como un chileno? Yo fui a Chile, obviamente Ya, a me ver, pegó habla en el portugués. acento chileno. ¿Cómo que yo fui a Chile y me pegó el acento argentino? Eso no tiene sentido, flaca. No le dé bola a los chilenos. Ya, el pisco es peruano o chileno. Es de los dos. ¿Qué? Oye, estás loco. Conclusión del día. Yo hoy aprendí algo. Bueno, me di cuenta, si me topan con los peruanos, no puedo hablar con mi acento chileno. Me da risa el acento chileno. Bueno, es único. O sea, yo respeto a todos los acentos de los peruanos. Ya, hay que hablar otra cosa. Ya. Hay que hablar otra cosa. Somos amigos, Chile y Perú. Somos amigos. Salió del chat. Hashtag humor.